traído, entonces nosotros también vamos a ser victoriosos, porque para eso ha dejado normas, ¿verdad? Dice acá, dice aquí, Juan describe tanto un proceso, dice, como su resultado final. El mundo aquí es la actual orden de las cosas, ¿verdad? Entonces aquí, sin embargo, también dice, estamos venciendo continuamente al mundo, cuando gracias al poder del espiritual podemos, dice, tener una relación saludable con Dios, a pesar de las tentaciones y las batallas en las que nos enfrentamos cada día, porque vivimos en un mundo contaminado, en un mundo de pecado. Entonces, a pesar de todo eso, pero nosotros vamos a ser victoriosos, ¿verdad? Cuando aplicamos estos componentes. ¿Por qué razón? Porque ya Jesucristo lo hizo todo en el Calvario. Hay una preguntita aquí. Dice, ¿cómo es posible que Juan dice, hable de victoria sobre el mundo cuando las tentaciones, las tentaciones, los pecados? ¿Cómo es posible que Juan hable de victoria sobre el mundo cuando las tentaciones, los pecados y las pruebas siguen acosándolos a los creyentes? Oiga, para eso, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Hermana Vilma, ayúdenos con esta pregunta. ¿Cómo es posible que podemos hablar de eso si las tentaciones nos están acosando siempre? Nosotros vivimos en un mundo pecaminoso, hermano, y siempre vamos a estar expuestos a la tentación del enemigo. Amén. Ahí de nosotros, porque nosotros tenemos todos los instrumentos para que el enemigo pueda tocarnos. Ahí de nosotros si le permitimos que nos toque. Amén, sí. Esto es algo que cuando nosotros depositamos la fe en Jesucristo, el maligno puede venir. Pero si nosotros tenemos la fe en Él, por allí mismo va a tener que salir huyendo. Porque allá en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 10, en el versículo 13, si no me equivoco, allí dice que no podrá venir, dice, una tentación que no sea humana, pero fiel es el Señor. Dice que así como da la tentación, así también la salida, ¿verdad? Entonces, las tentaciones van a venir, pero si nosotros tenemos plenamente la confianza en Jesucristo, podemos estar seguros que esa tentación va a ser suave. Huirá, sí. Porque nosotros, si la tentación viene, pero si nosotros estamos bien plantados en la roca, obvio que no ni nos va a tocar, no nos va a hacer daño porque estamos bien. Amén. Pero si nosotros permitimos con nuestra falta de fe que nos toque, obviamente va a arrasar con nuestra vida. Amén. Porque la palabra, dígame. Pero muchas veces nosotros los cristianos le echamos la culpa al enemigo y no, nosotros tenemos que tener dominio propio y tenemos que saber dónde estamos parados. Si estamos flojos, la tentación va a venir y nosotros vamos a probar esa tentación, le vamos a dar chance a esa tentación. Sí, en eso tiene toda la razón, es así, porque cuando el cristiano no ejerce lo que aquí se está hablando del amor, la fe, el amor y la obediencia, entonces si no estamos ejerciendo esos tres componentes, entonces yo pienso que es como dice, después le podemos echar las culpas a la tentación, pero nosotros al enemigo de la tentación, pero nosotros hemos dejado una ventana abierta. Amén, entonces ya no es culpa solo del enemigo, sino también de nosotros, porque nosotros descuidamos y no hicimos lo que nos correspondía, ¿verdad? Y también, hermano Elías y hermanos, como dijo mi hermana Flor, que es una cuestión de decidirse mantenerse en victoria. Porque a quienes les gusta que le esté jugando el enemigo como el gato y el ratón. Lo están moviendo y ellos viven como se sienten bien así. Yo me he decidido vivir en victoria. Yo no sé usted, pero yo, hermano, he decidido vivir en victoria. Es cuestión de decidirse, es una cuestión de
podríamos decir, es una decisión mía personal de cada creyente vivir en victoria. Porque yo conozco, así como dijo mi hermana Flor, y como dijo mi hermana Vilma, he visto los dos extremos. Amén. Gente en victoria y gente que le gusta estar saliéndose, llevando, se vuelven y vuelven a entrar y se van, y otra vez regresan y otra vez se van, y cuando vienes a ver, la gente no crece. Y el caso, perdón, hermano Marco, No crecen las personas. A veces las personas están cometiendo los errores y dicen, ay, es que el diablo me está haciendo esto, el diablo, pero si se lo está permitiendo. Me tiene como chancleta de... No se mete en oración, no se mete en ayuno. Si uno está metido en oración y en ayuno, No hay por tentación ejemplo, que- no, porque ya Dios le avisa a uno antes. Y afirmar. Claro. Uno tiene que Amén. afirmarse. Resistí al diablo, dice, y huirá de nosotros. Si el En diablo el nombre de te llama- Jesús, esa tentación que viene, en el nombre de Jesús. ¿Y se cómo va. lo vamos a resistir? Con las disciplinas espirituales que Amén. Dios ha dado. Pero cuando la persona descuida eso, es que está expuesto a que venga todo eso. Y el que está expuesto es aquel que el hermano está describiendo, que quiere estar, como le digo, que en vez de ejercer las disciplinas espirituales, nos dedicamos nada más quizás a criticar, nos dedicamos nomás a ver quién lo hace mejor, a ver qué cómo vino el hermano hoy. Entonces, si no lo Pero si nosotros nos damos cuenta, una persona está mal delante de Dios, es el momento, y a veces dicen el tiempo, el momento que se paran ahí, usted está bien con Dios y mira que una persona está mal con Dios y quiere y se para ahí, usted se da cuenta cómo es esta persona, porque o le agarra una tembladera y no puede hablar porque el enemigo la tiene encadenada, o habla incoherencia, cosas incoherentes. no, cosas que no están bien delante de Dios y empieza a decir que el diablo, que el enemigo. Y le echan todo al diablo. Y no hacemos un examen de autoconciencia. No hacemos un examen de autoconciencia y decir cómo yo estoy, qué es lo que estoy Y haciendo nunca mal. dicen, hermanos, estoy en victoria. Y ese hermano No lo siempre, dicen. siempre se anda quejando, ¿verdad? Entonces luego dice, ¿por qué me vienen estas cosas a mí? Pero no hacemos un examen de autoconciencia. Y entonces, dígame, Y también puede ser que a alguien le guste vivir así. ya se acostumbró, en otras palabras. Se acostumbró tanto a vivir una vida Ve mediocre. normal. ¿Ah? Ve las cosas normales. Tú sabes, yo me siento, ¿no? Y todos los hermanos a un nivel creciendo. Viene el que tiene dos, 3 años en el Señor y ya hasta predica. Y yo con 10 años, tú sabes. Yo estoy mejor así. Estoy mejor así, Estoy sin bien. responsabilidades. Entonces, la clase de hoy, hermano, es para tomar conciencia de vivir vida victoriosa. Vivir una vida victoriosa. Yo quisiera mantenerme siempre arriba en el tope. ¿Sí o no, hermana Nora? Hermano, yo quiero agregar algo de lo que estaba hablando Gracias, la hermana hermana. Vilma, perdón que me interrumpa. No, yo te... La hermana Vilma dice que el que pasa ahí y no está bien con Dios, se pone nervioso y no sabe lo que va a decir. No es eso, porque yo he pasado ahí y yo no estoy mal con Dios. Y yo me pongo nerviosa. Nora, cuando pasa ahí, se pone nervioso y no es porque tengo mal con Dios, sino que a veces uno no está acostumbrado a pasar ahí. Cuando pasa ahí uno ve tanta gente y comienza a hablar y se pone nervioso, pero no es porque uno esté mal con Dios. Entonces, hermana, pero una cosa es que usted esté bien con Dios y ese lugar lo hace sudar a uno, y a quien sea, porque allí está quien, Espíritu Santo. Entonces, cuando usted se para ahí y usted está bien delante de Dios, obvio que ese lugar lo hace temblar a uno, pero depende de la persona. Por eso le digo, si usted está bien con Dios, usted conoce lo que está ahí. Mire. Porque el Espíritu Santo se lo muestra. Sí, amén. Quiero decir algo respecto a lo que la hermana dice. En realidad nosotros poseemos una naturaleza humana, que esa naturaleza humana siempre lo va a dar al miedo, lo va a dar al temor. Si no, podemos ver cuántos ejemplos en la Biblia, como por ejemplo Moisés. Moisés tuvo miedo, Elías tuvo miedo, Jeremías tuvo miedo, se negó a lo que Dios le decía, ¿no? Que estaba muy joven, puso excusas. ¿Por qué? Por nuestra naturaleza humana. Entonces cuando nosotros venimos, mayormente cuando estamos empezando, es obvio, y no quiere decir que también podemos estar tan mal con Dios, ¿verdad?
pero me van a temblar las canillas y por primera vez yo voy a estar aquí hablando. Yo cuando ¿verdad? pasé la primera vez ahí, yo no pude cantar, Pero- y iba a cantar y me agarró la llorona. Pero es diferente a que una persona tenga una trayectoria de 20 años en el Evangelio y cuando se pare aquí venga a hablar cosas que no van de acuerdo a lo que acá dice, allí es otra cosa. Nosotros no somos nadie para juzgar, ¿verdad? El que juzga es Dios. Pero usted y yo se da cuenta ya de la espiritualidad. ¿Por qué razón? Porque no está ejerciendo lo que aquí dice, los tres componentes de los cuales está hablando. ¿Para qué? Para tener una vida victoriosa. Para que cuando se pare acá, en vez de tirar desánimo, va a tirar bendición. Y a veces, Lo veo. perdón, hermano, digo, Sí. a veces, usted está parado ahí hablando la palabra del Señor, ¿verdad? Y a veces el está por allá. Y todo lo que usted dice, le va poniendo algo que no está bien. Un ponderativo, Ah, amén. Entonces, ¿qué dice? E incluso, Está permitiendo que el enemigo lo. incluso esa persona se puede hasta adelantar. Exacto. Puede el predicador o la persona que esté acá puede estar tratando de decir una frase que no la ha culminado y esa persona en sus pensamientos ya está pensando algo que tal vez la persona aquí no lo va a decir. Y eso lo Ya digo va adelante. Por decírmelo a mí. Para que vean lo que estamos Hermano, hablando. perdón, Dígame. otra vez que me interrumpa. ¿Verdad que se puso buena la clase, hermano? El domingo pasado, El Espíritu de Dios. el domingo pasado los otros músicos tenían ¿cómo se llama? El devocional. Y nosotros habíamos ensayado muchísimas alabanzas y cuando iban para allá yo no sabía ni lo que iba a hacer. Y no era porque estaban, no por Sí, nada, naturaleza humana, sino hermano. en un Se nervio llama que así. le atacan a uno. Sí, Y eso amén. eso Hermana Nora, iba a decir Naturaleza algo. humana. Sí, yo me voy a ir hasta el principio. Sí. En resumidas cuentas, yo pienso que, como dijo Mano Malo, si estamos afuera, que no hemos conocido a Cristo, tenemos una fe muerta. Entramos por fe, venimos y aceptamos a Cristo y por obediencia regamos esa fe, va creciendo. Y después de eso, la obediencia nos ayuda a que esa fe crezca y no nos lleve a caer a Amén. tentaciones también. Amén. Porque en la palabra dice, velar y orar, Sí. ayunar para Ahí que no está. caigas en tentación. Amén. Pero también la obediencia, Amén. pienso yo que también es Sí. una de las partes importantes para no caer en tentaciones, fuera como adentro. Amén. De la obediencia, Sí. orar. Permítame, hermano Fred, el hermano Rosalío es Un aplauso por hermana Nora. Gracias, hermana Nora. Sí, yo iba a decir sobre cuando uno siembra allí en ese lugar santo. Porque en ese lugar santo estamos hablando que ahí está la misma presencia de Dios. Amén. Él no se lleva con el pecado. No. Entonces, cuando un cristiano se para allá y tiembla, uno puede decir que está bien con Dios. Pero hay un pecadito que está en la persona, en el creyente, y ese pecadito no se siente bien allá porque él sabe de que no compagina con Dios. Y ese mismo pecado hace temblar a la persona, lo está incomodando. Y por eso a veces uno hasta tiembla, suda y hasta se equivoca y todo. Porque ese pecadito que muchas veces uno cree que no lo tiene, pero ahí está y uno se ha dado cuenta porque no se ha hecho un acto examen. Entonces ese pecadito siente incómodo ya porque ya está Dios. La conciencia le está revolviendo. Y ese pecadito lo hace sudar a uno temblar ahí. Sí. Yo pienso que eso, como dijo Manuel, dijo usted, si la persona tiene 10, 5, 10, podemos calificar de 5 años para arriba de estar en el Evangelio, la pasa y pasa, está bien, pero si la persona tiene 1 año, 2 años y no está acostumbrada a esto, primera vez desde que viene a la iglesia, puede uno tartamudear, puede uno temblar, pero no es porque esté uno en pecado, sino que simplemente es humano. Amén. Hermano Fred, iba a decir algo, que vamos a pasar al otro punto rápidamente. Sí, algo que donde se refleja el amor viene a ser la obediencia. Cuando nosotros obedecemos es porque nosotros amamos. Y viene
vemos eso, me ayuda a mí, porque yo soy padre, aquí hay muchos padres, y qué bonito lo sentimos cuando nuestros hijos les decimos nosotros que hagan algo y ellos obedecen. Así nosotros como hijos del Señor lo agradamos también, y ahí es donde trae todas las otras dos cosas que yo mencioné anteriormente. Sí. Y con respecto cuando uno pasa ahí, a veces nosotros no estamos para el Señor se encarga de limpiarlos y cambiarlos, porque tiene todo su derecho. A veces, yo le voy a decir por algo mío, y me gozo cada día con el Señor, porque yo desde niño he sido una persona tan tímida, hermano, tan tímida. Yo no sé cómo es que yo paso ahí, porque es el Señor. Él es el único que me ha hecho a mí hablar con él en el público, y estoy luchando con eso, porque en la naturaleza humana nosotros siempre, hasta el profesional siempre es batallar, pero aquí son las cosas diferentes. Nosotros en una reunión así en la casa somos más abiertos, pero allí tiembla la tierra. Amén. Amén, amén. Allí tiembla la tierra. A veces cuando usted llama a un niño, usted es su papá, él viene con temor. No es porque él haya hecho algo, sino que lo está llamando una autoridad. Y cuando nos presentamos con esa autoridad, ¿qué demuestra? El temblor es humillación. Mire, hermano, yo con mis rodillas he doblado mi orgullo, y con mis lágrimas se ha ido la arrogancia, porque nosotros en el Señor venimos a ser muy diferentes. Y cada día tiene que ser Amén. ese cambio, buscar ese cambio. Y eso pasa cuando ponemos la fe verdaderamente en Jesucristo. Vamos a pasar al punto número 2. Confíe en los 3 testigos de Dios. 3 testigos. Vamos a pasar al punto número 2 porque el tiempo avanza. 3 testigos. Juan menciona 3 testigos de la veracidad del Evangelio, centrándose en la vida y el ministerio de Jesucristo. Los 3 testigos de la veracidad del Evangelio. Hermano Herbert, ayúdelos en este puntito. ¿Cómo ve usted los 3 testigos de la veracidad del Evangelio? ¿Cómo usted los describe? Ayúdelos, hermanos Herbert, ahí para que participemos, porque ya veo que las hermanas han participado mucho y los van ganando a nosotros los caballeros. Dígalos algo, hermano Herbert. No, hermano, estoy ahí. Ah, bueno, hermano, está bien. Para eso tiene que leer el texto. Sí, para que vamos sepa a leer el dónde está texto. hablando. Vamos a leer el texto. Dice aquí en Juan 5, 6 y 8. Dice aquí: Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Están los 3 testigos. El Espíritu. Ajá. Entonces aquí nosotros tenemos una confirmación, ¿verdad? Porque esto funciona así. El Señor mandó a su Hijo por nosotros. Pusimos la fe en Él, pero aparte de eso, vamos a tener una garantía, porque cuando nosotros vamos a un ejemplo, a sacar un crédito al banco, como por ejemplo, cuando solicitamos ese crédito, allí vamos a necesitar un sello, de un cierre de una casa, por lo menos un sello de una firma. Entonces, Juan se apoya en esto, que de los 3 testigos de la veracidad del Evangelio, porque cuando Jesucristo fue bautizado por Juan el Bautista, lo sabemos, dice que él descendió del cielo el Espíritu como en forma de una paloma, ¿verdad? Entonces el Espíritu de Dios descendió sobre Jesucristo. Juan el Bautista, lo dice la Biblia, que fue el que lo bautizó. Y luego
Porque desde la ley judía existían los 3 testigos y Dios funciona así. Entonces, ahora bien, Juan combina eso de la veracidad del Evangelio con el bautismo en agua. Nosotros cuando venimos a los caminos del Señor somos bautizados, ¿verdad? En símbolo de que también el Señor Jesucristo lo hizo, porque los pecados, dice que en símbolo de que sus pecados son perdonados. Allí se quedó el viejo hombre, se quedó la vieja mujer. Entonces, uno de los primeros testigos de la veracidad del Evangelio. Y el otro, ya sabemos que dice acá que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, cuando eso sucede en nosotros, obviamente que vamos a ser otra persona. Vamos a ser otra persona. Y el Espíritu lo da testimonio. Ese es el sello. Por eso yo digo de que esto, no sé si yo estoy mal. Me corrige, hermano Marlon, si yo estoy mal. Pero todo cristiano, para mí todo cristiano que haya entregado la fe en Jesucristo, como lo dijimos en el principio, que es la raíz, es el de todo, entonces yo pienso que tiene que tener ese sello. Porque los discípulos cuando fueron, que les dijo allá en el día del Pentecostés, esperen acá, y iban a ser bautizados con el Espíritu Santo. Les digo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en Samaria, en toda Judea y hasta lo último de la tierra. Entonces ya los discípulos ya habían aceptado a Jesucristo. Entonces, pero necesitaban ese sello. Por lo tanto, nosotros como cristianos necesitamos ese sello de la veracidad del Evangelio para mí. No sé si me corrige si yo estoy mal, hermano. Sí, lo que sucede es que con el Espíritu Santo hay dos manifestaciones. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo, viene la Trinidad a morar en nosotros. Los 3, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque el Hijo vino a dar testimonio del Padre. Y el Espíritu Santo es el paracleto, el compañero de nosotros, de la iglesia. Entonces ellos vienen, como los 3 son uno solo. Jesucristo abre la puerta y al nacer Jesucristo en nuestro corazón se trae a los otros 2. Entonces nosotros sentimos la presencia de Dios. Lo que sucedió en Hechos capítulo 2 del bautismo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo se manifiesta ahí no para venir a habitar en uno, sino para darnos poder. Para darnos poder, porque ahí lo dice. Son dos cosas bien diferentes. Un cristiano puede nacer de nuevo y tener el Espíritu Santo, pero todavía no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, que es algo que Pablo denotó, que lo buscaran. Entonces, el cristiano tiene que buscarlo. ¿Por qué? Dice en mi país que los mangos mejores están allá arriba, no están aquí colgando abajo. Yo no sé si es cierto. Y el Señor puso al Espíritu Santo como bautismo mucho más arriba para que el que lo quiera, que lo busque. Que lo busque. Amén. Entonces son dos manifestaciones Son diferentes. dos manifestaciones, pero dice Pablo, dice ahí en segundo. Ya nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo. Creíste, fuiste salvo y sellado con el Espíritu Santo. Usted mismo lo dice. Sí, amén. Pero también dice en 2 de Corintios, dice que ese es el sello y son las garras que los ha dado. O sea, la garantía de nuestra salvación. Entonces, para una vida victoriosa, como la que estamos viendo, son componentes necesarios para nosotros, porque eso nos va a ayudar a tener la victoria definitiva, porque vamos a estar protegidos de las tentaciones de lo que estábamos hablando. Vamos a estar protegidos de todas esas cosas. Cuando el cristiano posea todos esos elementos, vamos a ver las cosas espirituales, no las vamos a poder ver materiales, así como lo estábamos describiendo, ¿verdad? Entonces, cuando venga a este lugar, si el Espíritu de Dios está sobre usted, tampoco va a poder temblar. Y si va a temblar por la presencia de regocijo. Amén. Sí. Yo tengo una pregunta. Sí. Hablando del Espíritu Santo, el bautizo del Espíritu Santo, ¿eso está para todo cristiano, todo el que lo busca, o Dios se lo da a quien él quiere? Para todo el que lo busca, para mí. Los mangos están arriba. Si lo quiere agarrar, pues agárrelo, como dijo el hermano. Porque el Señor no hace sección de personas. Eso es para todo el que le busque. Pero hay quien lo busca y lo busca de verdad y no le ha llegado. Pero yo pienso que miren,
yo no sé, yo voy a hablar por mi persona. Yo voy a hablar por mis experiencias que yo he vivido. Porque yo no puedo hablar algo que yo no lo haya vivido. Yo primero me hice un examen de autoconciencia. ¿Por qué bien manos? Y, permiso, voy a decir esto nomás, ahorita le doy No, yo, por ahí la vi una participación. mano. Mire, entonces yo me hice primero un examen de autoconciencia, porque como humano que soy, yo me doy cuenta cuáles son las áreas que están fallando y cuáles no. Y como la Biblia dice, sé santo, porque yo soy santo y lo entiendo que así dice, entonces yo me hice un examen de autoconciencia. Dije, Señor, quita de mí todo lo que estorba. Pero ¿sabe qué? Yo le puse al Señor, y no lo digo por jactancia, pero yo le puse al Señor una señal. Yo le dije, Señor, si usted me ha perdonado mis pecados, si me ha dado la entrada en el reino de los cielos, entonces confírmeme con el Espíritu Santo. Confírmeme con el Espíritu Santo. Pero es cuando Dios quiere. Yo eso se lo dije al Señor hace 2 años. Yo le dije que sea hecha mi voluntad, no la suya. Porque no lo voy a obligar. Hay que también tener cuidado en eso. Entonces, ¿qué pasó? Como 2 años, hace como 2 años, yo puse esa petición. Y se dio cuando Él quiso. Como a los 2 años. No fue aquí, en un lugar a donde se manifestó el Espíritu Santo de una manera que usted no tiene idea. Entonces fui bautizado y hablé lenguas. ¿Verdad? Pero es la voluntad de Dios. ¿Verdad? Pero yo pienso que nosotros estamos expuestos, ¿cómo se dice? Obligados a buscar. Dígame, hermano. Hermano, perdón. Mucha gente se entristece porque no hablan en lenguas y porque ellos creen que no han recibido el bautismo del Espíritu Santo. Pero cuando usted es bautizado no necesariamente tiene que hablar en lenguas. Yo he visto gente que cuando recibe el Espíritu Santo se les manifiesta en risa, en llanto. Yo era uno de los que lloraba. Y es el bautismo del Espíritu Santo, porque ¿qué otra explicación puede haber si no eso? Yo he visto gente que se quebrantan de una manera y lloran y lloran y lloran porque no pueden explicar eso tan lindo que sienten dentro de ellos. Porque a mí me pasaba que yo lloraba y lloraba y lloraba, pero la gente creía que era que yo estaba sufriendo, que a veces me pasa, pero no. Es que es algo inexplicable que uno siente dentro de uno. Amén. Aunque yo tuve la bendición del Señor el día que yo me bauticé, Él me dio el don de lenguas y me bautizó en el Espíritu. Pero yo, para los hermanos, aportar algo, no se entristezcan, porque Dios es Dios y Él obra como Él quiere y cuando quiere. Amén. Así mismo. Bendito Dios. Pero eso mismo que usted escribió es lo que me pasaba a mí. Igualito, yo lloraba, lloraba y lloraba. Pero cuando las lenguas vinieron, no comparo al llanto, porque no lo puedo describir lo que sentí. Fueron ríos de agua viva que han corrido sobre mí. Y a la vez, todavía cuando yo me doblego y oro, yo lloro. Pero cuando la lengua viene, es otra manifestación, ¿verdad? Vamos al otro testigo. Es la sangre de Cristo. Cuando participamos nosotros de la cena, estamos participando de la sangre de Cristo. Ahí hemos hablado de los 3 testigos. El tiempo ha avanzado, hermano. Y ahora tenemos el punto número 3. Ya los hermanos están orando atrás para venir para acá. Dice aquí, viva seguro en Dios. ¿Cómo no vamos a vivir seguros en Dios si tenemos 3 testigos? ¿Verdad? Cuando nosotros tenemos eso en nosotros, vamos a tener que vivir seguros en Dios. Imagínense si a veces nosotros ponemos la confianza en nosotros, ¿verdad? Depositamos nuestra palabra y confiamos en otra persona. Y cómo el Señor dándolos, el Dios Todopoderoso dándolos todas esas evidencias, no vamos a vivir nosotros seguro. Dice aquí, viva seguro en Dios. Hermano Rosalillo, léalo por favor los versículos que teníamos aquí del 14 en adelante para el punto número 2. 14. Porque leímos hasta el 13. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos,
sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el milagro, el maligno, perdón, no le toca. Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Amén. Miren qué bendición. Qué bendición la que tenemos. Nosotros es verdad que vivimos en un mundo maligno, condenado. El mundo está en delitos y pecados. Pero cuando nosotros vivimos verdaderamente agarrados de la mano de Dios y hicimos esa fe y ejercemos todos los componentes y hacemos uso de lo que aquí los está explicando, entonces sabemos de que nosotros estamos agarrados de alguien que es el que va a pelear por nosotros. Así nos encontremos en dificultades, en angustias, en lo que venga, Él va a pelear por nosotros. Y nosotros no tenemos de qué desconfiar. Ese es el mensaje, que nosotros como cristianos tenemos que confiar verdaderamente, poner la fe en Jesucristo. Y no practicar el pecado. No practicar el pecado, porque si no, díganme, hermano Marcos. No, y fíjense, hermano, que nosotros tenemos antes de venir al Señor, confiábamos en ídolos, confiábamos en cosas inanimadas. Hay gente que usted no se da cuenta que hay gente que anda un amuleto en la bolsa o en su cartera. Y tienen fe. Y tienen fe, pero es una fe muerta. Pero hoy nosotros, ¿sí o no, hermano? O el rosario, anda un crucifijo en los carros, porque ellos piden protección, mas nosotros tenemos una fe viva, puesta viva en Jesús. ¿Vio la diferencia? Entonces el pueblo, hoy nosotros sabemos en lo que confiamos, porque el día que nuestros ojos se cierran, se apague nuestra mirada, sabemos que nos está esperando algo. ¿Y ellos quién los espera? ¿En quién han puesto su confianza? Nosotros tenemos que saber que cuando cerramos nuestros ojos y oramos al Todopoderoso, Él nos escucha. Y para eso hay que vivir fiel hacia Él. Cuando nosotros hacemos las cosas incorrectas para Dios y andamos por la tangente, por la izquierda, sabemos que Dios no nos escucha, jamás escucha, porque lo sentimos, nuestra conciencia nos escucha. Entonces, para tener una vida victoriosa, nosotros tenemos que poner toda nuestra confianza en el Todopoderoso. Pero muchas veces, no solo como dice mi esposo, las personas pueden, como en un amuleto, usted sabe, estar idolatrando eso. Muchas veces nosotros hasta ayudamos personas que no son cristianas, que son impías, y nosotros no sabemos para quién, qué va a hacer esa persona con ese dinero. Hasta con nuestro propio dinero tenemos que saber a quién se lo damos, porque no sabemos si esa persona es católica y va a irse con un santo. Pero el problema de ellos. La bendición a nosotros, porque estamos ayudando a esa persona al pecado también. No sabemos si le ayudamos a esa persona y tal vez esa persona tiene un vicio. Y se lo piden para eso. Hay muchas maneras de ser idólatra también. Sí, la idolatría es Yo reconozco una fe en el Señor. Siempre he dicho y siempre lo diré que a un hijo de Dios nadie va a quebrar. Amén. Mire lo que dice acá. Yo voy a leer esto para que entendamos un poquito aquí. Dice aquí, referente a la oración, ¿cómo debemos de pedir? ¿Verdad? Ahora nosotros sabemos que tenemos los testigos, que estamos protegidos, que tenemos la fe en Cristo. Entonces, ahora bien, todo lo que le pidamos a Dios, Él lo va a contestar porque somos sus hijos. Ahora, depende cómo nosotros vamos a pedir también. Entonces, sí. Entonces, solo vamos a leer esto para ir cerrando, que ya el tiempo nos avanzó. Por eso era bien importante empezar temprano. 5 minutos. Sí, 5 minutos más. Dice acá, nuestra oración
Juan le asegura a sus lectores que pueden orar con seguridad. Oiga bien, la confianza tiene que ver dentro de este contexto con la libertad de hablar abiertamente. Sin embargo, esa confianza se apoya en el compromiso del creyente de orar conforme a la voluntad de Dios. Fíjese bien. Entonces, nosotros sabemos que Jesucristo los oye, los escucha y nos va a contestar las peticiones. Pero hay una clave, que acuérdense que cuando Jesucristo estaba pasando aquellas dificultades, que le dijo al Padre que no sea hecha mi voluntad sino la suya. Entonces, igual manera nosotros cuando pidamos esas oraciones, dice que son las oraciones que son movidas, que mueve el corazón de Dios y son escuchadas. Cuando nosotros pedimos y le decimos que sea hecha la voluntad de Él, no la mía. Porque si le estoy diciendo al Señor, ayer yo le pedí un algo al Señor. Ayer yo le pedí. Entonces, ahora vengo y le vuelvo a pedir. Estoy orando mal. Porque yo ayer le pedí y Él no es sordo. Yo hoy día vengo a recordarle. ¿Verdad? Vengo a recordarle. Porque si no lo estoy haciendo a Él mentiroso. Y si te dicen otra cosa y no te oye. Entonces es la voluntad de Él. Que sea la voluntad de Él. Él me va a contestar cuando sea la voluntad de Él, ¿verdad? Entonces, porque fíjense que se ven cositas sencillas, se ven una cosa que... O sea, lo que usted está enseñando es que solo se debe pedir una vez, no dos. Pero por ejemplo, hermano, perdón. Dígame. Por ejemplo, yo tengo mis hijos, que el anhelo más grande de mi corazón, yo no le pido riqueza, yo no le pido nada. Amén. Yo lo único que le pido es misericordia. Sí. Que si en este momento se mueren, que le conozcan a Él, Amén. hermano. Entonces, ¿cómo es posible que yo ya le dije una vez y voy a dejarte de decir? No, eso no se está prohibiendo de ninguna manera. Aquí lo que se está tratando es que Él ya tiene esa petición. Él ya tiene esa petición. Ahora, no sé si lo ha entendido porque ahí lo dice. Mire, Él ya tiene esa petición, ¿verdad? Entonces ahora, como Él ya tiene esa petición, la voluntad de Él es contestármela cuando Él tenga su voluntad. Entonces ahora yo vengo y le digo, Señor, yo te puse aquella petición, yo te recuerdo, ¿verdad? Pero si vengo y le digo, Señor, yo necesito esto, como que la estamos cambiando y como que entonces, no, ya le dije ayer, pues, ¿verdad? Entonces, viendo No, perdóname, hermano Elías, yo me estoy confundiendo con lo que te está enseñando. Yo creo que uno puede decírselo las veces que uno quiera. Pedir abiertamente, aquí lo está diciendo. Sí, entonces el Señor no se enoja. No, porque Él conoce nuestras intenciones, nuestro corazón. Sí, porque a veces puede ser que hasta se nos olvida que se lo pedimos y venimos otra vez. Y yo creo que en Dios hay libertad, hermano. Sí, yo le puedo ver, mira, pues tengo años pidiéndole un carro, no me lo da, pero yo, Señor, acuérdate. Acuérdate, ajá. Pero si le decimos dámelo, como que lo estoy obligando. Pero ahí está aquella parábola del juez injusto, ¿verdad? Que aquella mujer estaba rogando y hasta que el juez tuvo misericordia de ella. Insistió pues hasta que logró el objetivo que la mujer tenía. Era de su mal gusto el juez. Sí, y al final de ese versículo dice mucho más Dios que el bueno. El tiempo se los ha ido, ya lo estamos hasta pasado, pero hemos identificado, hermanos, 2 minutos. Hemos identificado, hermanos, una vida victoriosa. ¿Cuáles son los componentes? El mensaje era y sigue siendo que tengamos una vida victoriosa. Entonces, para esa vida victoriosa, nosotros necesitamos los componentes necesarios. Y así sea de que vivamos en un mundo contaminado, Dios tiene control de sus hijos, tiene al Espíritu Santo que los guía, que los cuida, que los protege. Y cuando nosotros cumplimos lo de nosotros, Él es fiel para cumplir lo de Él, ¿verdad? Por lo tanto, el mensaje es ¿verdad? Que nosotros luchemos por tener una vida victoriosa, porque al final de todo no es solamente acá, en esta tierra. La vida victoriosa
la vamos a culminar en el reino de Dios. Pero para obtenerla tenemos que utilizar todos los componentes y para poder obtener esa victoria final, ¿verdad? Porque así como Tremendo Cristo venció en la cruz del Calvario, también nosotros vamos a vencer al mundo para poder obtener la victoria definitiva. Bendito Dios. En el nombre de Jesús. No, hermano Elías está procesando como maestro y me alegra verlo a él luchar para dar una enseñanza y tenemos que ser comprensivos, pero hay potencial en mi hermano Elías, él se prepara y hay puntos tal vez que, y para eso estamos los que hemos corrido un poquito más el camino y estamos aquí. Amén, hermano. Y si no me explico, perdonen. Porque ¿sabe por qué, hermano? Porque nosotros estamos acá, no porque lo sabemos, sino para aprender, sino para aprender, para eso estamos. Y los quiero en el nombre del Señor. No, pero esa clase amén, no. Dios lo bendiga a mi hermano Elías por esa tremenda clase y yo estoy ahí no para enseñar y tomar la clase, sino para apoyarlo a él y viceversa. Yo cuando estoy enseñando yo los ocupo a ellos para que me ayuden. Solo 2 puntos para que queden claros, porque tendemos a pensar diferente. Cuando una persona se para en el púlpito, nosotros no estamos llamados a buscar a nadie, ¿ok? No es una manera de calibrar a nadie porque nosotros no somos jueces. Tal vez se usó la referencia del púlpito usado por mi hermana Vilma, pero no se puede calibrar a una persona por el hecho de estar aquí. De la única manera que uno puede calibrar a una persona, y digo, no estamos para juzgar, es por su fruto. Nosotros nos conocemos por nuestro fruto y cada quien dice, yo puedo conversar con mi esposa y decir, me encanta mi hermana Nora. Esa hermana tiene un espíritu paciente pero ya mi hermana Nora, ella no lo sabe que nosotros estamos hablando positivamente de ella, sino porque miramos en ella ciertas cualidades, ¿verdad? Eso se llama fruto. Pero cuando uno pasa aquí a este lugar, hermano, hay veces yo he dicho, buenas noches, hermano, y estoy en la madrugada, estoy de mañana. ¿Por qué me confundí? No es que estoy en pecado, es porque aquí, hermano, se le va, se le pierde a uno. Para que nosotros aprendamos eso, lo que dijo mi hermana, hermana Vilma y mi hermana, ay, se me olvida. No, la hermana Irene. Las dos están en lo correcto. Uno se puede ver un hermano y allí en ese púlpito, hermano, Dios habla. Porque desde que yo voy, hermano, qué triste que el pastor te pase a orar por alguien y tú estás en pecado. No sabes ni decirlo. No tanto eso, sino porque el Espíritu te va a redarguir y te va a pegar un golpe que te vas a sentir, hermano, como el golpe de Mike Tyson cuando se lo metió a Holyfield. Hermano, un knockout al hígado, sin aire. Y vas a orar por el compromiso, pero después le dices, perdóname, Señor, que no me vuelva a pasar. Y corregimos nuestra vida. El Señor da grandes enseñanzas. Pero no podemos juzgar también porque es peor pecado también. Por eso mismo, no hay que juzgar, porque nosotros no estamos llamados a hacer juicio, ¿ok? Sino que nosotros miramos las virtudes de nuestros hermanos y lastimosamente miramos nuestros defectos también. Porque cuando hay personas, hermanos, que nos hablan feo, se expresan mal ante uno, no hay educación, también nosotros miramos que ese hermano no tiene mucha comunión con Dios. Pero le toca al Espíritu Santo tratar con él. Y si nosotros le podemos ayudar en oración, pues lo hacemos. Y el otro punto, sobre el último de la oración de mi hermano, a Dios le encanta que nosotros le pongamos nuestras plegarias a Él. Y mientras no hemos recibido, pero yo entendí lo que Él quiso decir. Él quiso decir que nuestro Señor ya entendió el primer día que le dijimos nuestra petición. Pero hay peticiones, hermanos, que el Señor no las contesta rápido porque el Señor está procesando nuestra fe en nosotros. Amén. Amén. Yo quisiera que el Señor me contestara ya, pero el Señor está viendo tu persistencia hacia esa necesidad. Y hermano, y nosotros nos damos de cuenta que Dios puede respondérmela, pero está en el tiempo del Señor. Pero los dos están incorrectos. Mi hermana Irma, mi hermano maestro. Porque el hermano maestro dice, no, si el Señor ya escuchó.
Pero habemos algunos que sabemos que la petición está en la voluntad de Dios y tenemos que estar constante y constante, pero es el proceso de Dios. ¿Sabe por qué, hermana Irma? Porque usted quisiera ver a sus hijos ya en el Señor. No, es que yo lo creo y lo veo. Correcto, usted lo declara y está pidiéndole, pero el proceso de Dios es el proceso de Dios. Está dentro de pero usted se agarra de la mano de Dios y está incorrecto. Y mi hermano igual. Yo ahorita, ¿qué le estoy pidiendo al Señor? Tengo varias peticiones. Pero yo, mis peticiones al Señor, yo estoy ahí constante y constante. Una de mis peticiones es que tengo dos hermanas, o una hermana que no se ha entregado al Señor. Y tengo 3 cuñados inconversos. Siempre le estoy pidiendo a Dios, aunque el Señor ya lo sabe, pero es mi persistencia que va a alcanzar la bendición. Pero los dos están en lo correcto. No es que no se debe pedir varias veces, ni se debe pedir una vez. El versículo aquí lo dice, mire, dice aquí, y sabemos, dice, que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos. Oiga bien, sabemos que si tenemos las peticiones que ya le hemos hecho. Correcto. En pocas palabras, las dos oraciones, el uno está la persistencia y el otro está la confianza. Ya nosotros confiamos en Dios. Amén. Amén. Ya la clase terminó, vamos a estar en pie. Hermana, oiga, mi hermana Vilma, ¿quiere decir algo? Yo solamente quiero pedirles perdón, que yo no estaba buscando a nadie ni nada, sino simplemente su punto de vista. Punto de vista. Esto es lo hermoso de las clases. Y para eso está el maestro, para instruir sobre ciertos puntos de vista. Y yo también, si ella se sintió mal, le pido perdón también. Esto está viendo ok, hermano, aquí nadie nació aprendido. El que diga que es perfecto, olvídese. Todos estamos en proceso. Así es que uno cuando va a hablar hay que pensar bien y discernir. Que uno, para eso es la escuela dominical. Dios me lo bendiga, hermano. Vamos a vivir una vida victoriosa en Cristo Jesús. Vamos a vivirla en el nombre del Señor. Amén. Señor, te damos gracias por mi hermano Elías, por mis hermanas, Señor, por tu Espíritu Santo, por traernos hacia una verdad. Bendice este tiempo glorioso, Señor, en el cual hemos compartido. Mi hermano Elías con su gran corazón, con su espíritu afable, Señor, su preparación, Señor, su bendición por cada una de mis hermanas, mis hermanos que nos hemos expresado. No todos, Padre Santo, podemos saberlo, Señor, sino que lo vamos aprendiendo conforme tu caminar. Bendice a cada uno de mis hermanos, mis hermanas, Señor, y para eso estamos aquí, para instruir, para corregir y bendecir a los hermanos. Bendice este tiempo glorioso, Señor, y que cada cosa, Padre Santo, caiga en su lugar para que podamos aprender cada día más de tu palabra. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos. Bendice a todos en general, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y el pueblo de Dios dice, amén. Traído, entonces nosotros también vamos a ser victoriosos, porque para eso ha dejado normas, ¿verdad? Dice acá, dice aquí, Juan describe tanto un proceso, dice, como su resultado final. El mundo aquí es la actual orden de las cosas, ¿verdad? Entonces aquí, sin embargo, también dice, estamos venciendo continuamente al mundo, cuando gracias al poder del espiritual podemos, dice, tener una relación saludable con Dios, a pesar de las tentaciones y las batallas en las que nos enfrentamos cada día, porque vivimos en un mundo contaminado, en un mundo de pecado. Entonces, a pesar de todo eso, pero nosotros vamos a ser victoriosos, ¿verdad? Cuando aplicamos estos componentes. ¿Por qué razón? Porque ya Jesucristo lo hizo todo en el Calvario. Hay una preguntilla aquí. Dice, ¿cómo es posible que Juan dice, hable de victoria sobre el mundo cuando las tentaciones podríamos decir, es una decisión mía personal de cada creyente vivir en victoria? Porque yo conozco, así como dijo mi hermana Flor, y como dijo mi hermana Vilma, he visto los dos extremos. Amén. Gente en victoria y gente que le gusta estar saliéndose, llevando,
se vuelven y vuelven a entrar y se van, y otra vez regresan y otra vez se van, y cuando vienes a ver, la gente no crece. Y el caso, perdón, hermano Mario, No crece la persona. A veces las personas están cometiendo los errores y dicen, ay, es que el diablo me está haciendo esto, el diablo, pero si se lo está permitiendo. Me tiene como chancleta de... No se mete en oración, no se mete en ayuno. Si uno está metido en oración y en ayuno, no, porque ya Dios le avisa a uno antes. Y afirmar. Claro. Uno tiene que Amén. afirmarse. Y el diablo dice, y huirá de nosotros, Sí, en el nombre de diablo, Jesús, esa tentación que viene, en el nombre de Jesús. ¿Y se cómo va. lo vamos a resistir? Con las disciplinas espirituales, Amén. los salados. Pero cuando la persona descuida eso, es que está expuesto a que venga todo eso. Y el que está expuesto es aquel que el hermano está describiendo. Porque allá en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 10, en el versículo 13, si no me equivoco, ahí dice que no podrá venir, dice, una tentación que no sea humana, pero fiel es el Señor. Dice que así como da la tentación, así también la salida, ¿verdad? Entonces, las tentaciones van a venir, pero si nosotros tenemos plenamente la confianza en Jesucristo, podemos estar seguros que esa tentación va a ser suave, huirá así. Porque nosotros, si la tentación viene, pero si nosotros estamos bien plantados en la roca, Amén. que no nos va a tocar, no nos va a hacer daño porque estamos bien. Amén. Pero si nosotros permitimos con nuestra falta de fe que nos toque, obviamente va a arrasar con nuestra vida. Amén. Porque la palabra, dígame. Pero muchas veces nosotros los cristianos le echamos la culpa al enemigo y no, nosotros tenemos que tener dominio propio y tenemos que saber dónde estamos parados. Si estamos flojos, la tentación va a venir. Dice las tentaciones, Los pecados. ¿Cómo es posible que Juan hable de victoria sobre el mundo cuando las tentaciones, los pecados y las pruebas siguen acosándolos a los creyentes? Oiga, para eso, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Hermana Vilma, ayúdenos con esta pregunta. ¿Cómo es posible que podemos hablar de eso si las tentaciones nos están acosando siempre? Nosotros vivimos en un mundo pecaminoso, hermano, y siempre vamos a estar expuestos a la tentación del enemigo. Ahí de nosotros, porque nosotros tenemos todos los instrumentos para que el enemigo pueda tocarnos. Ahí de nosotros si le permitimos que nos toque. Amén, sí. Esto es algo que cuando nosotros depositamos la fe en Jesucristo, el maligno puede venir. Pero si nosotros tenemos la fe en Él, por allí mismo va a tener que salir bien. Y nosotros vamos a probar esa tentación, le vamos a dar chance a esa tentación. Sí, en eso tiene toda la razón, es así, porque cuando el cristiano no ejerce lo que aquí se está hablando del amor, la fe, el amor y la obediencia, entonces si no estamos ejerciendo esos tres componentes, entonces yo pienso que es como dice, después le podemos echar las culpas a la tentación, pero nosotros al enemigo de la tentación, pero nosotros hemos dejado una ventana abierta. Entonces ya no es culpa solo del enemigo, sino también de nosotros, porque nosotros descuidamos y no hicimos lo que nos correspondía, ¿verdad? Y también, hermano Elías y hermanos, como dijo mi hermana Flor, que es una cuestión de decidirse mantenerse en victoria. Porque a quienes les gusta que le esté jugando el enemigo como el gato y el ratón. Lo están moviendo y ellos viven como se sienten bien así. Yo me he decidido vivir en victoria. Yo no sé usted. Pero yo, hermano, he decidido vivir en victoria. Es cuestión de decidirse, es una cuestión de poder